Martín nos acompaña hoy desde Cotí para, bueno, ver cosas y novedades y todo el universo de fragancias, así que él lo va a explicar mejor que yo. Así que si querés, Martín, contarles a los chicos, bienvenido también. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, nada, hoy nos vamos a juntar acá un poco para conocer un poco más de las fragancias, pero también un poco más de este mundo, ¿no? Que tiene que ver con el olfato y con qué olemos cuando olemos, ¿no? Entonces, si les parece, vamos empezando. Dale. Como les decía, un poco el título era ¿Qué dice mi perfume por mí?, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos que una fragancia comunique desde lo no verbal? Pero primero vamos a empezar un poco con un poquito de historia, un poco entender qué es Coty, de dónde viene y la importancia que tiene en el mundo de la perfumería. Coty fue un perfumista, François Coty, que revolucionó el mundo de la perfumería en 1904 con el lanzamiento de la primer fragancia que incluía notas sintéticas, ¿sí? Hasta 1904 las fragancias se constituían por jugos de una flor, se llamaban solifioris, y la combinación después de esos jugos florales, ¿no? Había cuatro o cinco notas florales con las que se podían hacer estos perfumes. Cuando François entra en el laboratorio y descubre que con notas sintéticas podía enaltecer el aroma de alguna fragancia floral y darle una dimensión diferente, cambia para siempre el juego, ¿no? Porque con esto no solo cambiaba la forma de hacer perfumes hasta el momento, sino que además democratiza un poco el uso de la fragancia, llegando a mucha más gente más allá de la élite con esta nueva invención de los perfumes con notas sintéticas. Luego, en 1917, otro gran hito de François como perfumista es la creación de la fragancia llamada Chipre. Con Chipre lo que sucede es que François logra, después de un viaje a la isla de Creta, logra embotellar el aroma de la isla en una fragancia, ¿no? Y a partir de acá, con Chipre, nace una nueva forma de entender a las fragancias, sino como solo un aroma, sino como algo que puede evocar una sensación, que puede evocar un sentimiento. Esta es una de las primeras fragancias que tiene un storytelling, que tiene un cuento que nos ayuda a empatizar o a conectar con la fragancia desde un lado emocional, no solo desde un lado olfativo. Lo que François pretendía con esta fragancia es que al olerla, quien la huela, se transporte a un lugar diferente, ¿no? Pensemos que acá estamos hablando de 1917, que viajar y trasladarte era otra cosa, lo mismo conseguir cosas que vinieran de otros países o de otros mundos no era tan fácil como hoy, entonces uno reconocía los olores cuando viajaba, lo diferente que olían los lugares. Esto, la consagración de Chipre tiene como hoy es una familia olfativa, Chipre. Hoy conocemos muchas fragancias que decimos es un Chipre, ¿no? ¿Y qué es un Chipre? Es un tipo de composición que tiene una salida cítrica, un corazón frutado y un fondo maderoso. Si cumple con esa estructura, la fragancia podemos decir que es un Chipre. ¿Y qué es lo importante de esto? Entender que existen familias olfativas y que cada familia olfativa en sí tiene una energía o mueve una personalidad si se quiere, ¿no? Entonces volvemos a relacionar el aroma con una expresión no verbal. Acá estamos viendo las concentraciones, que las concentraciones nos van a ayudar un poco a entender cuánto se va a alejar la fragancia de nosotros, cuánto proyecta, si tiene silage, que es esto de dejar una estela, ¿no? Y qué diferencia hay entre silage o estela y proyección. Acá tenemos cuatro concentraciones que están homologadas, que sabemos que todas las compañías hablamos de lo mismo cuando hablamos de estas cuatro concentraciones, por lo menos donde vamos a ver un eau de Cologne, que es la concentración más etérea de todas, es una concentración que su uso es como para un par de horas, un uso puntual, prolongar la sensación de frescura después de la ducha, esa es la función de un eau de Cologne. Luego ya uno de toilette empieza a tener una personalidad, empieza a decir algo, es una fragancia que nos va a acompañar por unas 6 horas más o menos, con un concentrado de hasta un 15% de bruto de fragancia. El eau de parfum ya es una de las
más óptimas o las más buscadas, porque sabemos que es un jugo que nos va a acompañar en piel unas 8 horas, 12 horas, dependiendo los fijadores que se utilicen en cada construcción de cada eau de parfum, ¿no? Esto no es tan lineal. Uno lo explica de esta forma como si fuese tan fácil y tan lineal, ojalá fuese así, pero no, después hay matices. Y por último, el parfum, que es la concentración más alta, donde se encuentran ya los aceites en mayor concentración. La evaporación de este jugo va a ser un poco más lenta y eso va a hacer que se dure muchísimo más en piel y que tenga una respuesta en durabilidad mucho mayor. En cuanto a la proyección, tiene que ver con cómo se mueven las moléculas cuando estamos quietos, quiere decir cuánto se aleja el perfume de mí sin que yo me mueva. Y el silage es la estela que vamos dejando por evaporación cuando vamos caminando o en movimiento. A mayor concentración tenemos mayor posibilidad de expandir moléculas, entonces cuanto mayor concentración tiene, mayor proyecta. Pero no tiene que ver la concentración con el silage, ¿sí? El silage puede, o la estela, puede suceder incluso con las notas que son más bajas o las concentraciones que son más bajas. ¿Qué va a pasar? Es el silage es como la nota la molécula que se desprende y se va en el viento, ¿no? Entonces, si la concentración es baja y el silage es muy fuerte, va a pasar que el perfume se me va a evaporar muy rápido. Por eso generalmente los eau de toilette o los eau de cologne no dejan estela. Por una cuestión de que queremos que duren más en piel. Entonces, sí proyectan, pero no dejan estela. En el caso de los eau de parfum o los parfum, sí van a dejar estela y también van a proyectar. Después tenemos otra cosa a conocer que me gusta para sacarle un poco el peso al pH. Sabemos que cada fragancia va a oler distinto en cada piel, porque cada piel ya en sí es un escenario olfativo, ¿no es cierto? O sea, no tenemos una piel inerte, entonces nuestras pieles huelen. Pero huelen gracias al volatiloma, que es la conjunción de factores que hacen que nuestra piel tenga un aroma determinado. De esos factores, el pH creo que es el que menos importa y al que le estamos poniendo mucha carga en la mochila, ¿no? El volatiloma de una persona puede cambiar por la actividad hormonal, por alguna medicación que estemos tomando, por la microbiota que habita en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Que para cada persona es completamente diferente, la alimentación. Entonces hay un montón de cosas que hacen que una fragancia pueda cambiar en la superficie de la piel su olor, y más si es una fragancia ambarada, porque el ámbar, que generalmente es lo que hoy se usa como fijador en la perfumería, toma el olor de lo que toca, entonces levanta un poquito el olor de nuestro volatiloma y lo pone al servicio de la fragancia. Ahora vamos a hablar un poquito del lenguaje no visible de una fragancia, ¿no? ¿Qué queremos o qué decimos con la fragancia que elegimos perfumarnos? Para esto tenemos que tener en cuenta que el sentido del olfato es el sentido que más crea conexiones emocionales, por ende recuerdos, ¿sí? Tiene la capacidad de no ser filtrado por las estructuras cerebrales e ir directamente al lugar donde se crea el recuerdo. Entonces, fíjense que ahí lo podemos ver en pantalla, la cantidad de porcentaje que tiene es el 35% versus 5% de la vista, 15% del gusto. Entonces, es uno de los sentidos más importantes a la hora de crear memorias y recuerdos. Pero estas memorias y estos recuerdos no van a quedar ahí a flor de piel, sino que pueden estar incluso escondidos en nuestra memoria y activarse al oler alguna aroma que nos recuerde a ese momento vivido, que puede ser grato como no. Lamentablemente ahí el cerebro no nos ayuda y no difiere de si es un recuerdo grato o no, pero el olor lo va a disparar incluso años y años después, ¿no es cierto? Esto se llama como fenómeno de Proust y esto tiene que ver con un escritor, Marcel Proust, que en uno de sus libros, en el que habla del viaje en el tiempo, habla en uno de sus personajes, cuenta que al mojar una magdalena en té y llevárselo a la boca, volvió a recuperar recuerdos de su niñez.
Y esto se repite muy bien en una escena de la película Ratatouille. Si la vieron, quizás esto es más moderno que Proust. En Ratatouille, cuando el crítico Ego prueba la Ratatouille y el olor y el sabor de la comida lo lleva automáticamente a su niñez y parece haber recuperado las emociones, ¿no es cierto? Eso sucede realmente en el cerebro. Entonces, es importante saber qué estamos proyectando cuando nos perfumamos y qué estamos recibiendo cuando una persona perfumada se acerca a nosotros. Otra cosa interesante al hablar de los efectos de los olores es el comentario que hizo Andy Warhol sobre su colección. Andy Warhol se lo conoce como un fanático de los perfumes y un coleccionista, tenía una colección enorme de fragancias. Y Andy dijo algo muy interesante, que él no usaba un perfume más de 3 meses, que aunque le tuviera todavía ganas de utilizar ese perfume, él se obligaba a dejar de usarlo para que luego, al oler esa fragancia, lo recordara de esos 3 meses, ¿no? Entonces fíjense cómo la conciencia ahí ya se pone un poco a favor del arte de perfumarse, yendo a buscar esta sensación, ¿no? Decir, bueno, yo voy a usar un perfume determinado tiempo o en determinada ocasión. Hay personas que eligen el perfume con el que se quieren casar, hay personas que eligen un perfume para un viaje, por ejemplo. Entonces, esto también es importante porque elegimos un aroma que después nos va a regalar un momento de esa experiencia, ¿no? Nos va a traer de vuelta esa experiencia. O sea que Gandhi tendría un catálogo, una biblioteca de memorias olfativas, o sea, si lo vemos así, ¿no es cierto? Como fotografías mentales. Entonces, ¿qué dice mi Francia de mí? Desde las familias olfativas que agrupan a los perfumes y la psicología, se agrupa como cuatro grandes categorías. Luego, cada una de estas categorías tiene matices, ¿no? Ahí vamos a ver las cuatro categorías que se usan para definir las personalidades como florales, orientales, frescos y maderosos. Luego cada una de estas tiene sus matices, pero en grandes rasgos se asocia lo floral con lo sutil, con lo onírico, con los sueños, mientras que a lo maderoso se lo asocia con lo tangible, con lo que va a tierra, con lo que es posible, con la sobriedad. Lo oriental se lo vincula más a lo misterio, a estas cosas, al descubrir algo, a que el olfato se desafíe. Y lo fresco es como la zona de confort, ¿no? De la mente, donde la mente se siente relajada, son aromas que quizás son más conocidos, entonces el cerebro no tiene que hacer tanto trabajo para descifrarlos. Entonces, asociamos a lo floral con lo clásico, con lo romántico, con la elegancia, con los colores pasteles, con lo onírico, con los sueños, con lo bohemio. Todas esas son palabras que podemos usar cuando queremos describir una fragancia floral. Pero dentro de lo floral también hay matices, ¿no? Este tipo de fragancias las suelen elegir las personas que por ahí les gusta más el arte o algún tipo de expresión, personas que conectan no solo con el perfume para un fin que sea llamar la atención, sino como más para ellas, una persona que no busca llamar la atención de nadie. Y en Coty, por ejemplo, dentro de esta categoría tenemos fragancias florales frescas como Janson Jazmín, donde nos evoca un poco a la frescura de la isla de Bali, donde se cosecha este jazmín. También con notas cálidas de vainilla en el fondo que le van a dar un twist a esta fragancia floral, una fragancia con tintes verdes. Después, en el caso de Náutica, por ejemplo, una fragancia que nos evoca el mar con Rose Island, una fragancia que tiene notas marinas de fondo, pero la rosa como protagonista. Entonces, nos va a dar esta faceta floral y a la vez esta sensación de un atardecer en el mar. Tenemos por otro lado Get Comfy de Adidas que nos va a proponer bajar un cambio, relajarnos un poquito a través de las notas de jazmín y rosas combinadas con el sándalo y la vainilla que nos hacen relajarnos, que nos hacen entrar en una zona de confort y de calidez. Después seguimos avanzando en lo que son las personalidades de las fragancias, ¿no es cierto? Tenemos a los orientales, estas fragancias que están compuestas en su mayoría por resinas, por especias, por maderas oscuras, unas fragancias que se ponen misteriosas, más sexys, más sensuales. Acá ya hay una intención de llamar la atención, de provocar al otro la necesidad de volver a oler para entender a qué huelo, ¿no es cierto? Entonces, esto lo suelen
buscar personas como más sensuales, más apasionadas, personas que buscan llamar la atención, ¿no? Que les gusta ser el centro de atención, suelen utilizar este tipo de fragancias. Acá tenemos, por ejemplo, a David Beckham Bold Instinct, una fragancia ahumada, maderosa, con un toque distinto en la salida, al tener al ananá como nota de salida combinada con lo verde del laurel, una fragancia que cálida, que invita a la cercanía, ¿no? A descubrirla. En Pret-a-Porter Cities Tokyo, por ejemplo, tenemos una fragancia que hace un twist súper interesante. Esta es otra de las facetas de las personas que buscan fragancias orientales, ¿no? Esto de descubrir la fragancia, de no entender a qué olés, entonces me llama la atención y quiero entender a qué olés. Acá tenemos, por ejemplo, la nota de ciclamen, que es una flor mezclada con la peonía y la flor de cerezo, que van a dar como un costado floral muy sutil, pero a la vez después el ámbar seco, la vainilla, van a dar toda una nota dulce, más de segunda piel, súper sensual. Una fragancia muy interesante, Cities Tokyo. Y tenemos también ahí, por ejemplo, Power Zone de Adidas, que es una fragancia bien amaderada, especiada, con mucha pimienta, con incienso, con oud. Una fragancia que marca una presencia y a la vez te pide que abras la mente para entenderla, ¿no? Tiene mucha presencia de pimienta y el oud ahumado, entonces es una fragancia que tiene matices que vale la pena ir descubriendo en el tiempo. Y con lo nuevo de Calvin Klein le damos un toque diferente a la familia CK1. Acá con CK1 Night Essence tenemos una fragancia que, si bien respeta la esencia de CK1 con la frescura, con esto de la segunda piel, eh, se pone mucho más oscura, mucho más balsámica, una fragancia que aporta un iris bastante empolvado, bastante terroso, junto con un patchouli más fresco, se usa la hoja en este caso, entonces este patchouli da tintes maderosos, pero a la vez balsámicos, ¿no? Cuando hablamos de algo balsámico en fragancias, hablamos de algo que nos hace sentir bien, que es como olerlo es como un bálsamo, ¿no? Que al cerebro le hace un mimo, lo relaja. Entonces, eso es lo que aporta el patchouli a esta fragancia nueva de la familia CK1 en Calvin Klein. Ahora vamos a los que eligen las fragancias frescas o los que elegimos fragancias frescas. Acá estamos hablando de personas dinámicas, de personas activas, que le gusta la vida al aire libre, que prefieren el día antes que la noche, personas que no usan corbata, por ejemplo, ¿no es cierto? Personas que les gusta estar más distendidos, más frescos. Y, y acá también, en lo que es fresco, tenemos varias, después, dentro de lo que es la perfumería, varias subfamilias de frescura, ¿no? Porque tenemos por un lado los frescos cítricos, los frescos verdes o los frescos marinos. Entonces acá también vamos a tener diferentes personalidades dentro de este segmento de frescos. Pero generalmente el que usa fragancia fresca es una persona que suele ser despojada, que suele ser incluso ordenada, alguien que necesita este tipo de fragancias está buscando siempre que las cosas estén minimales, ¿no? Como ordenadas, frescas, limpias. Acá tenemos propuestas tanto masculinas como femeninas o incluso unisex en el caso de CK1. Tenemos fragancias como por ejemplo Nautica Voyage para los hombres, ahora que viene el Día del Padre, una fragancia que conecta con este espíritu libre, aventurero, con notas marinas, con notas verdes. Es un fougère. Un fougère es una familia olfativa muy masculina que huele como a un bosque vivo, ¿no? Fougère viene del francés que quiere decir helecho y el perfumista que creó esta categoría lo creó con la idea de darle al helecho un olor si lo tuviera, porque el helecho no tiene olor. Entonces, de ahí viene la palabra fougère. Y esto es un fougère marino que a esta frescura verde le suma esta nota marina que da la sensación de estar navegando próximo a llegar a una isla donde ya podemos oler las plantas, ya podemos oler la parte verde, las maderas, además de todo lo marino que nos rodea. Y en el caso del femenino tenemos ahí a Jasmine Coast en Náutica, una Francia que incluso está inspirada en la teoría de la mente azul.
nos va a dar un poco de relajación, es un booster de aromaterapia, ¿no? Una fragancia que junto con el jazmín, la pera y las notas costeras, sobre todo, que son notas sintéticas, de estas que François descubrió ya por 1904. Con estas notas nos acerca un poco al aroma del mar y cuando el olfato registra aromas acuosos, despierta un poco la memoria celular, se acuerda que estuvimos gestados en agua, entonces nos vamos a un lugar de confort, ¿no? El sistema nervioso se va a un lugar de confort muy lindo y con estas fragancias de náutica se logra un poquito eso. CK1, un clásico en este segmento de fragancias frescas, en este caso un fresco verde. Con CK1 tenemos la sensación de frescura de la ducha todo el día sobre la piel, ¿no es cierto? Con un almizcle tan potente que ahí sí levanta nuestro propio olor y le da un sello personal. Cada persona que usa CK1 o que usó CK1 sabe que se vuelve como el olor de nuestra segunda piel, ¿no? Es algo que en cada uno logra generar un olor muy personal. Y en el caso de la fragancia de Adidas, ahí tenemos una fragancia que nos va a ayudar también a relajar un poco. Con Chill Zone la idea es para, en este caso, el segmento masculino, relajarnos. La lavanda hace que el cerebro también se relaje. La madera de cedro genera una zona de confort olfativa. Entonces, Chilson, también con principios aromaterapéuticos, está diseñada para relajarnos y llevarnos a un estado de mayor tranquilidad. Y ahora por último, pero no menos importante, tenemos la familia maderosa. Acá nos vamos a la estructura, ¿no? Acá nos vamos a las personas con fuerza, con carácter, estas personas que le gustan las cosas bien hechas, una persona más clásica, más estructurada, seria si se quiere, ¿no? Pero bueno, estas personas también suelen saber mucho lo que quieren, son personas que se conocen a sí mismos, no necesitan ser el centro de atención, saben que van a lograr la atención debida sin hacer nada, porque son seguros. Y este tipo de personas suele elegir fragancias que no solo vengan del mundo de la madera, sino también que aporten sensación de calidez como el cuero o el té negro. Son partes también de este universo de lo amaderado sin ser quizás madera, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, en la propuesta de Pret-a-Porter Cities, tenemos a Pret-a-Porter London, un fougère también, pero un fougère moderno, desconstruido, con notas atrevidas como el azafrán, por ejemplo, o la incorporación de la manzana verde en la salida para darle un toque más moderno, si se quiere. Y obviamente el fondo bien maderoso de un fougère que son acá el vetiver y el cedro junto con el sándalo para dar un poquitito de calidez. Hacen de esta fragancia un fougère bastante interesante, sobre todo en el segmento de las fragancias semiselectivas. Les recomiendo, si no lo conocen, que lo prueben. Tiene una duración muy, muy buena. La verdad que es una fragancia súper linda, sobre todo ahora que se viene el Día del Padre, para darle un poquito de fuerza como regalo para papá. Tenemos ahí las 3B, ¿no? El famoso rico, bonito y barato. Después tenemos, por ejemplo, en David Beckham, en lo que es Instinct clásico, un fougère también, bien, bien maderoso, con un toquecito de cardamomo y el aporte de la bergamota para darle esa tonicidad y esa nota más chispeante que a veces las fragancias clásicas necesitan de esas notas para modernizarse un poco. Y en el caso de Calvin Klein, en Everyone Eau de Parfum, una propuesta unisex para todos los géneros, pero con la potencia de lo maderoso, ¿no? Acá cuando generalmente hablamos de fragancias maderosas, le debemos un poco de este tipo de fragancias a las mujeres, generalmente es una categoría más masculina, como la floral suele ser más femenina. Pero acá en Everyone Eau de Parfum las mujeres tienen la posibilidad de conectar con esta familia maderosa con una fragancia que no solo aporta un fondo bien, bien maderoso, resinoso y hasta terroso con el vetiver, sino que además el té negro da un aporte de madera cálida, si bien se usa la hoja del té, pero se huele bien maderosa.
Y la naranja orgánica que tiene la posibilidad de darle al cerebro sensaciones de que generan dopamina, entonces se la considera también como una nota buena onda, una nota que nos regala un poquito de optimismo, ¿no? Nos saca un poco del bajón. Entonces tenemos ahí una propuesta muy interesante. Y con lo nuevo de Náutica, Náutica Intense, Voyage Intense, tenemos acá no solo las notas Fougere y marinas que nos tiene acostumbrado Náutica con la línea Voyage, sino que acá ya incorporamos cuero, ¿no? Entonces acá estamos incorporando un cuero, hablándole a un nuevo hombre en Náutica, este hombre ya, perdón, este hombre ya bajó del barco, entró al puerto, se puso su gamulán de cuero y ahí va con todo este aroma que venía del mar, pero ya rodeado de esto más animálico, más sexy del cuero, ¿no? Entonces también una persona que pisa, que sabe que va a llamar la atención, sin nada más que estar presente. Bueno, muy bien, entonces, no sé si hay algunas rondas de preguntas, si quieren hacer preguntas. Si tienen Yo alguna consulta, los invitamos a escribirla en el chat, o si alguno se anima, ya que terminamos la presentación, puede activar el micrófono y hacerlo también con su también, voz. claro, más chat, así más, Claro, sí, sí, yo porque no quiero que interrumpan en el medio, pero bueno, ahora en este momento podrían. sí, sí, tal cual. Si alguien se anima, Bueno, están todos o tímidos o quedó todo muy claro. A ver, ahí bueno, ojalá tenemos. sea la segunda. Bueno, nos consultaron dónde suben la capacitación, se me cortó cuando estaba por hablar de los orientales y para volver a verla, por supuesto. La subimos a YouTube, al canal de Droguería del Sur, y hay una lista de reproducción que es exclusiva de Aliadas, donde subimos estas capacitaciones. Yo ahora se los voy a pegar en el chat el link, digamos, pero si se lo olvidan, buscan Droguería del Sur en YouTube, ingresan y ahí hay una lista de reproducción de Aliadas, donde subimos todo. Muy claro para poder desenvolverse a la hora de vender, nos dice Julián. Buenísimo, es la idea, es aportar también un poco de conocimiento a veces colateral, ¿no? Sino centrarnos solamente por ahí en la nota, que a veces incluso al cliente la nota le es extraña a veces. Entonces, no sé, a veces nombramos cosas muy, muy comunes como jazmín, incluso ahí también hay algo medio como un juego, porque en Argentina le decimos jazmín a la gardenia. Entonces, muchas veces cuando hablamos de jazmín en fragancias, estamos hablando de jazmín sambac, que es el que en Argentina conocemos como jazmín paraguayo, que es una enredadera. Pero cuando hablamos de jazmín, de gardenia, perdón, en perfumería, hablamos de lo que en Argentina entendemos como el jazmín de arbustito. Eso se llama gardenia jazminácea y en la perfumería, cuando hablamos de gardenia, hablamos de ese jazmín que solo acá en Argentina le decimos jazmín. Entonces esto también a veces confundimos a la gente. Nos confundimos hasta a veces nosotros, ¿no? Porque bueno, hablamos siempre de notas, pero nunca hablamos de botánica y de qué flores y por qué nos da cada flor. Quizás en otro momento hablemos de eso, ¿no? Alguna otra oportunidad con aliadas, pero bueno, hoy me parecía interesante que puedan tener este tipo de data sobre cómo leemos, qué dice una Francia por nosotros. ¿Cómo le puedo decir al cliente qué te gusta, si quieres algo, cómo es tu vida, si es más deportista, si disfruta más del día, si es un cliente que sale por la noche, si es un cliente soltero, si es casado, ¿no? Porque a veces la intención de perfumarse según el estado civil cambia. Las personas solteras se perfuman para seducir, las personas casadas se perfuman para otro tipo con otro tipo de actitud, ¿no? Aunque uno no deja de seducir a su pareja, pero a veces es otro tipo de la actitud con la que nos perfumamos. Entonces todo eso a veces hace mucho más fácil la recomendación, o que la recomendación realmente satisfaga al cliente, ¿no? Que se vaya contento, no solo con una fragancia rica, sino con una fragancia que además lo vaya a interpretar a él en situaciones.
Y después ser recordado, porque acuérdense lo que decía Andy Warhol, ¿no? Así como él usaba 3 meses una fragancia para que esa fragancia luego lo recuerde a esos 3 meses de su vida, también hay gente que lo conoció en esos 3 meses que esa fragancia va a quedar en su mente como el olor de Andy Warhol. Entonces fíjense qué interesante es el de ambos lados cuando nos perfumamos, ¿no? ¿Quién recibe y qué digo cuando me perfumo? Espectacular. Acá tenemos algunos comentarios, bueno, algunos hacia vos, tipo, me sirvió mucho para ampliar el vocabulario a la hora de las descripciones, dice Paula. Elisa, por acá también muy claro todo, gracias por compartir, Martín. Lo mismo, Patricia. Y quedó una sola consulta que dice Marisa, que entró tarde, entonces entre grandes rasgos pregunta, según el tipo de piel, ¿qué fragancia se adecua? En realidad no es que la fragancia se va a adecuar según el tipo de piel. Según el tipo de piel lo que va a suceder es cómo va a reaccionar esa fragancia. O sea, todos podemos usar todas las fragancias. El tema es que según el tipo de piel que yo tengo y la composición de esa fragancia puede que me dure más o me dure menos. Si es una fragancia con pocos aceites esenciales o con pocos absolutos, o sea que es una fragancia un poco más con notas más débiles o con notas sintéticas, esa fragancia en una piel seca, por ejemplo, se va a evaporar muy rápido. Ahora, si es una fragancia con más absolutos y aceites esenciales, por más que la piel esté seca, va a aguantar un poquito, porque ahí lo que importa es la densidad de la molécula. Entonces, lo mismo, a veces decimos, me voy a poner un perfume fresco en verano. Está bien la sensación olfativa, pero no le pidas a ese perfume que te dure mucho, porque es un perfume fresco con moléculas volátiles y vos te lo estás poniendo con un calor de 35 grados, entonces, ¿qué te va a durar? Nada, porque se va a evaporar, no es porque el perfume sea malo. No lo estás acompañando con el clima. Entonces, en verano sí usa un perfume fresco, pero con una concentración alta si querés que te dure. Por ejemplo, puedes usar CK1 Essence, que tiene un 20% de concentrado de fragancia en verano, y en invierno CK1 Eau de Toilette, que tiene un 9% de concentración. Entonces, no vas a odiar a CK1 porque en verano no te dura, y tampoco vas a odiar a CK1 Essence en invierno porque te invade. Entonces, a veces es entender qué tipo de aceites tiene mi perfume para saber si me va a ser óptimo o no óptimo con determinada temperatura. Y si lo puedo ayudar desde la piel, sí, claro, me puedo poner una crema hidratante antes de perfumarme para que mi piel esté más hidratada y las moléculas se encapsulen y se evaporen más lento, entonces el perfume me dura más. Ahora que hay que tener cuidado con qué crema me pongo, porque si la crema es perfumada, acordate, el volatiloma más tu crema, más la fragancia, obviamente ahí va a haber un cambio. Y ahí sí quizás el pH de la crema sí puede tener coacción con el pH de la fragancia, pero el de la piel es mínimo. La interacción en el pH de la piel con la fragancia es mínima, pero sí de la toiletterie, o sea, de la crema hidratante que te pongas, del jabón con el que te bañaste. Eso sí interactúa, porque esas son moléculas químicas que sí hay que interactúan. El pH está dentro de la piel y no interactúa tanto. De todos los factores que componen el volatiloma, es uno de los que menos influye de verdad. Bueno, No es peor. impecable la respuesta. Dijo clarísimo. Muchas gracias, Marisa. Así que, bueno, creo que están todos leídos. Así que, bueno, hay acá muy claro, clarísimo. Siguen escribiendo a Adeline también, muchas gracias. Muy claro todo. Patricia, Viviana, clarísimo. Así que, bueno, todos saludos súper positivos. Así que de mi parte, como siempre, muchísimas gracias a todos los que se sumaron el día de hoy. Yo les dejé en el Gracias a chat el todos. link de YouTube para que puedan ingresar y ver el resto de las capacitaciones. Y obviamente gracias Martín por tu tiempo y bueno, esperamos verte pronto también por aquí. Ojalá, gracias a todos por participar. Saludos a todas las provincias que participan. Nada, para mí también un placer compartir con ustedes y me alegro que les sirva, que les sume a sus experiencias de venta, que ganen más ventas, que les vaya bien a todos y espero que tengan un año hermoso todos. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos y nos vemos la próxima. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.